Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará, y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Y entonces, hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el Evangelio, ¿verdad?, del Señor San Mateo en estos días, bastante exigente. Nuestra visión, queridos hermanos, es tantas veces tan limitada, ¿verdad? Somos muy limitados. Lo que nosotros vemos o cómo nosotros queremos mirar a los demás. Nuestros juicios. Ya juzgase, ira ya esa pona ya juzga mañana. Ni ira ni jaikua pona ñandega tu jateku jaikua pama hoy. Ese es el gran pecado de Génesis capítulo 3, versículo 5. Ustedes serán como Dios, de ese vas a ser como Dios. Y nosotros parece que, caemos luego nosotros, queridos hermanos, ante esta tentación de la serpiente, porque nos creemos dioses. Entonces tenemos una visión tan cortita, somos miopes, y al mismo tiempo queremos ser jueces, y comenzamos a juzgar a todo el mundo, ¿verdad? Porque el criterio que ustedes usen, es decir, así como yo comienzo a juzgarte a vos, a juzgar la realidad, upea oye puruta endereje. ¿Y saben qué, queridos hermanos? No solamente pensando y diciendo Dios me va a juzgar con este criterio, sino que aquí es tanto para un ser juzgado también por el mundo. Ustedes saben que dentro de la historia de la humanidad conocemos que muchos fueron juzgados, ¿verdad?, por el pueblo, que incluso fueron linchados, o linchados en plaza pública. Casos famosos, ¿verdad?, que nosotros conocemos dentro de la historia. ¿Por qué? Y porque se creyeron dioses. Ellos juzgaban el mundo y ellos decidían sobre el mundo como ellos querían. Yo creo que aquí nosotros somos demasiado buenos nomás, por eso ya no se han linchado a tantas personas. Pero queridos hermanos, tenemos que escuchar el Evangelio, porque oye puruta pendereje, yo digo ave, oye puruta pendereje, ese mismo juicio, así como ustedes están juzgando. Bueno, tal vez voy a corregir un poquitito eso, porque tal vez aquí nosotros históricamente, o no sé, algún historiador me tiene que comentar si hubo algún linchamiento aquí. Eso yo así no tengo en mi memoria. Pero en el Coaco había ahí así en plaza pública que le habrán linchado a alguien, no sé, aquí en nuestra historia del Paraguay. Pero así medio entre familia, así medio cañejave, hoy comia. No solamente que todo el pueblo que viene que hace, pero unos cuantos ñemos y ya polo ya vos. Porque, y justamente por esto, queridos hermanos, muchas veces nosotros queremos ponernos y ser dioses. Actuamos como si fuésemos dioses. Juzgamos a los demás, ¿verdad? Como si fuésemos los que conocemos todo. ¿Por qué no te fijas en la paja que está en tu propio ojo primero? Sácate, dice, esa paja. Y entonces vas a ver, claro. Entonces ya llegué en la peña de Yar. Vamos a comenzar por nosotros mismos. Que el Señor limpie, que el Señor purifique nuestros ojos, nuestra manera de mirar el mundo. Porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros. ¿Para qué? Dice, para ayudar también al otro. Dice, ayudar luego, ayudar. No es para juzgar.
sino que tal vez el otro, por A o por B motivos, es Atuina bebé. Pero vamos a ayudarnos juntos para que veamos mejor nuestra sociedad y para que nos ayudemos a caminar hacia los valores y principios de Dios. Que así sea. Que así sea.